Hoy viernes, a las 9 de la mañana, tenía lugar la segunda sesión de la Comisión de Control, que trata de dar luz y transparencia al proceso selectivo de la contratación del trabajadora social para el servicio de dependencia de los servicios sociales. Entonces, el grupo de gobierno, quiero dejar constancia, que mantuvo desde un primer momento la voluntad de la transparencia. Esta transparencia debe primar en todos los procesos selectivos y más aún en este proceso al que nadie se le escapa, que el aspirante es hija de quien es y que entonces sería prevaricar si se anulaba ipso facto, o sea, si se anulaba ya un procedimiento sin causas jurídicas que lo indicara. Por eso, desde un principio, todos los miembros de la Comisión de Control teníamos claro que había que iniciar un proceso, no de investigación, pero sí de aclaración, y pusimos todo encima de la mesa. Hoy lo que nos tocaba por hacer era que la parte sindical, como así lo había peticionado, pues preguntara, le hiciera unas preguntas a todos los miembros, entrevistara, porque interrogar no se puede interrogar, entrevistara a todos los integrantes, a todos los componentes del tribunal. Y además también se le pasó el comunicado de que se quería entrevistar, la Comisión de Control, como órgano que es, a la persona que, a la asesora técnica, vuelvo a insistir, que es una persona, no es una tercera persona ajena, sino es una trabajadora municipal, que es precisamente la coordinadora del servicio de dependencia, conocedora de la materia, que también debía asistir a esta entrevista. Todos accedieron, todos los componentes del tribunal y la asesora técnica accedieron sin poner ningún reparo. Eso sí, llegamos a un acuerdo inicial entre los componentes de la Comisión de Control, que era que se iba a entrevistar uno a uno. O sea, empezábamos primero por el presidente, después iría la secretaria del tribunal y después irían los vocales y al final comparecería la asesora, que no era miembro titular del tribunal, como ya expliqué el otro día, pues porque no podía constituir el tribunal por no ser trabajadora fija del concello. Bien, hoy la verdad que personalmente me siento feliz porque hemos avanzado y aunque ha sido una mañana tensa, poniéndonos en la piel de los integrantes del tribunal. Por eso yo personalmente quiero felicitar la colaboración. Se les indicó en un primer momento que esto no era un interrogatorio, porque esto no era un juicio, todo lo contrario. La Comisión de Control no tiene potestad para ello. Entonces, si alguna pregunta incomodaba, alguna pregunta no estaban, bueno, pues eso, en calidad de poder contestarla en el momento, pues que dijeran que no la contestaba, que no les pasaba nada. Puedo decir que todas las preguntas fueron contestadas. Todas las preguntas que le hizo la parte sindical, los tres sindicatos presentes, estaba FIGA como sindicato mayoritario, comisiones y CESIF, y luego por parte de la administración, todas las preguntas que se le hizo fueron respondidas por todos los miembros. O sea, no quedó nada sin responder, ni nada, ni nada sin dilucidar. Mi más sincera enhorabuena a todos, gracias por la colaboración, es lo que tengo que decir. No he dudado nunca de la profesionalidad de todos ellos, como no podía ser de otra manera. Y ya por último indicar la neutralidad con la que el grupo de gobierno asume desde un principio esta contratación. Neutralidad, y quiero explicarlo muy bien para que se me entienda. Neutralidad del grupo de gobierno. Neutralidad porque cuando yo, que soy el órgano competente, que soy la concejal delegada de personal, nombro al tribunal, a la persona que nombro como responsable jurídica del proceso es a la secretaria titular del concello. O sea, la secretaria titular del concello es nombrada por mí y es la máxima jurídica responsable. Si es nombrada por mí y yo soy el órgano competente para poder hacerlo, significa que ya le estoy dando esa neutralidad y esa transparencia al proceso selectivo, para que no quepa duda. Luego, aunque es conocidas las desavenencias de ambas partes, de Secretaría y Grupo de Gobierno, o de Secretaría, Secretaría y Grupo de Gobierno, aún así yo la nombro secretaria titular del proceso selectivo. Y bueno, hoy lo que concluyó, después de casi, prácticamente 4 horas de preguntas y de deliberaciones internas, después el tribunal
se va, los componentes del tribunal pues ya salen y quedamos pues los miembros de la comisión. Al final concluimos en hoy no íbamos a tomar ninguna resolución, no como la primera vez que se decretó por mi parte la suspensión temporal, como ya indiqué. Hoy no íbamos a tomar ninguna resolución al respecto. Lo que nos hemos propuesto y todos hemos aceptado, ha sido acuerdo de todos los componentes, es emitir cada parte miembro, o sea, los 3 sindicatos representativos y la parte de la administración, del grupo de gobierno, emitir un dictamen, una propuesta de dictamen, mejor que un dictamen, una propuesta de dictamen. Y esa propuesta de dictamen será evaluada en la próxima comisión, que espero ya sea la última y sea la definitiva, y podamos ya dilucidar cómo, pues la ruta que va a seguir este proceso selectivo. Decir que el grupo de gobierno pues tiene la buena voluntad y el buen deseo de que ese dictamen que hagamos el próximo jueves, día 17, que hemos convocado para la 1 del mediodía, pues sea ratificado por todas las partes y estemos en consenso como hemos estado hasta el día de hoy.